El ejército israelí anunció este martes que mató en un ataque aéreo de la unidad aérea del Hezbollah en el sur del Líbano en un repunte de tensión en la zona. Esto en un momento en el que Estados Unidos presiona a Israel para que baje la intensidad de sus ataques. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió hoy con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para tratar de desescalar la guerra en Gaza. Dijo que Israel debe dejar de socavar la capacidad de los palestinos para gobernarse. Y en Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa sufre su primera gran crisis tras la fuga de Adolfo Macías, el jefe de la principal banda criminal del país, y de Fabricio Colón, líder del narcotráfico. 7 policías fueron secuestrados en medio del estado de excepción. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se encuentra en Israel como parte de una gira diplomática de una semana por Oriente Medio para mediar ante una escalada bélica en Gaza. Desde allí anunció que Israel aceptará una misión de evaluación de la ONU en el norte de Gaza. Previamente, el secretario de Estado se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien le subrayó la necesidad de incrementar los esfuerzos por proteger la vida de los civiles y evitar la escalada del conflicto en la región. En un posterior encuentro con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, Blinken reiteró el apoyo de Estados Unidos para la liberación de los rehenes israelíes que aún se encuentran prisioneros en Gaza. Israel se encuentra bajo creciente presión para permitir la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza. La apertura de un segundo cruce no ha aumentado significativamente las entregas. Los camiones de ayuda se retrasan a la espera de los controles de seguridad en el cruce israelí de Karem Shalom. Naciones Unidas asegura que pasan unos 120 camiones al día, muy por debajo del número necesario. La ayuda médica también se está viendo obstaculizada por los combates en el centro de Gaza. La mayor parte de los 2,3 millones de habitantes han sido desplazados y ahora dependen de la ayuda para sobrevivir. Blinken sostuvo que Israel debe dejar de entorpecer la capacidad de los palestinos para gobernarse y manifestó otra vez la oposición de Estados Unidos a la expulsión forzosa de palestinos de Gaza. Vamos a escucharlo. Debe permitirse a los civiles palestinos regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan. No se les debe presionar para que abandonen Gaza. Como le dije al primer ministro, Estados Unidos rechaza inequívocamente cualquier propuesta que abogue por el reasentamiento de palestinos fuera del enclave. Y el primer ministro me ha reafirmado hoy que esa no es la política del gobierno de Israel. Analizamos ahora el tema con Mikel Ayestarán, periodista, experto en Medio Oriente. Mikel, su viaje por Medio Oriente, Blinken se ha centrado en buscar medidas para desescalar las tensiones en la guerra entre Israel y Hamás. ¿Qué puede hacer exactamente y cuánta influencia tiene Estados Unidos sobre Israel como su principal aliado? Estados Unidos es el único actor que tiene realmente influencia sobre Israel y desde la Casa Blanca esperaban que este quinto viaje de Blinken diera resultados prácticos sobre el terreno y parece que ya tenemos el primero. Medios israelíes, Israel estaría dispuesto a permitir la entrada de un equipo de Naciones Unidas al norte de la Franja de Gaza para evaluar la situación sobre el terreno y tratar de ver qué posibilidades hay de que los civiles puedan regresar a este lugar que, recordemos, ha sido el principal escenario de combates y de bombardeos israelíes durante los 3 primeros meses de guerra. Esto, repito, es una información que están dando ahora mismo los medios israelíes y sería un resultado práctico de esta visita de Blinken, que hasta ahora, desde luego, en los últimos 4 viajes anteriores no había logrado avances sobre el terreno. Lo que más le preocupa a Blinken en estos momentos, además de conseguir esta mejora de la situación humanitaria en Gaza, es calmar la situación en el frente norte, una desescalada entre Hezbollah y Israel. Y es que hay que recordar que en las últimas 48 horas los israelíes han matado a 4 miembros de Hezbollah en asesinatos selectivos. Claro, además evitar que el conflicto se expanda por el resto de la región. Blinken va a viajar mañana a Cisjordania en medio del intento de la comunidad internacional por reinstaurar el rol de la autoridad palestina cuando el conflicto acabe. ¿Qué posibilidades hay, Mikel, de una solución de este tipo?
Bueno, de Estados Unidos y desde la Unión Europea y Naciones Unidas insisten en que la única solución final para una paz duradera es la solución de los dos estados. Es algo que está bastante alejado de la realidad sobre el terreno, pero es digamos, la solución en la cual están insistiendo tanto desde Estados Unidos como desde Bruselas como desde Naciones Unidas. También hoy, según el Canal 12 israelí, parece que Blinken habría rescatado del baúl de los recuerdos la famosa iniciativa de paz árabe, que si lo recuerdan los telespectadores es la iniciativa que hizo Arabia Saudí en el año 2002, por la cual digamos que apostaba por la normalización de relaciones de todos los países árabes con Israel a cambio de la creación de un Estado palestino. Estaba totalmente en el olvido, pues bien, según el Canal 12 israelí, es una de las opciones que también habría puesto Antony Blinken sobre la mesa para intentar pensar en ese día después, al final de la guerra. Y es que hay muchas incógnitas, los israelíes no se ponen de acuerdo. En el gabinete de guerra vemos cómo los ministros ultranacionalistas abogan por volver a ocupar Gaza. Hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar en el día después, y tenemos esos dos planes sobre la mesa. Sobre todo, los que maneja Estados Unidos siempre cuenta con la Autoridad Nacional Palestina. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Miquel Ayestarán. Gracias a vosotros. Y la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, rechazó este martes junto a su homólogo egipcio Sameh Shoukry la posibilidad de que los palestinos de Gaza y Cisjordania se vean desplazados por Israel y destacó la responsabilidad de la comunidad internacional en coordinar la seguridad en Gaza tras la guerra. Tras una primera reunión en el Cairo, Baerbock afirmó que una autoridad palestina reformada deberá desempeñar un papel clave en el futuro de Gaza. Tanto Egipto como Alemania coinciden en que la Franja de Gaza y Cisjordania pertenecen al pueblo palestino. Durante su comparecencia, Baerbock subrayó la importancia de las treguas humanitarias con el fin de conseguir un alto el fuego a largo plazo. Vamos a escucharla. El ejército israelí debe hacer más para proteger a los civiles en Gaza. Debe encontrar la manera, y esta es su responsabilidad, de luchar contra Hamás sin dañar a palestinos inocentes, sin dañar a niños inocentes. El sufrimiento de tantos palestinos inocentes no puede continuar así. Necesitamos una dirección de la operación antiterrorista mucho menos intensa y más selectiva. Y necesitamos más pausas humanitarias para que se pueda distribuir mucha más ayuda a la gente. Conectamos ahora con nuestra corresponsal política, Carolina Chimoy, en el estudio parlamentario. Carolina, claras palabras criticando la gestión militar de Israel en Gaza. ¿Tendrán un impacto las palabras de Baerbock? Silvia, claro, son palabras de una ministra de Exteriores que se unen a la de otros ministros, no solo Blinken, como acabamos de ver, sino también su homólogo, el egipcio Shoukry, que también defiende la misma posición, la importancia sobre los esfuerzos internacionales para renovar el alto el fuego entre Israel y Gaza y para aumentar la ayuda humanitaria para los palestinos. En esto los ministros no están solos, ya hemos visto que también el secretario de Estado Antony Blinken se encuentra en la región con el mismo mensaje, más treguas y más ayuda humanitaria para los palestinos. Un cambio importante sería el que ya estamos viendo, que además del cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza, Israel también ha abierto el cruce de Kerem Shalom, sobre el que recién informabas, para la entrega de ayuda. Y este tema lo trató también Baerbock el día de ayer con el presidente israelí Herzog. Sin embargo, el gran problema que aún persiste, Silvia, es que estos cruces fronterizos continúan siendo un cuello de botella para la ayuda que realmente solo llega a cuentagotas. La ministra Baerbock, además, planea viajar al Líbano para también mantener conversaciones políticas sobre estos enfrentamientos entre Hezbollah y el ejército israelí. Enfrentamientos que han aumentado desde el inicio de la guerra y que además preocupan mucho a Occidente, ya que realmente podría convertirse, como bien mencionabas, en un conflicto regional si es que no se controla a tiempo. Y eso es lo que más temen los países de los ministros que están visitando en estos momentos en la región. Muchísimas gracias, Carolina Chimoy, por este análisis. Mucho gusto, Silvia.
Bueno, cambiemos ahora de tema, vamos a América Latina. El gobierno de Daniel Noboa enfrenta su primera gran crisis: secuestros de policías, 2 capos fugados de prisión, motines en las cárceles y ataques con explosivos en las calles. Un cóctel que ha llevado al Ejecutivo a decretar estado de excepción en Ecuador. El narcotráfico ha puesto en jaque al presidente y los cuerpos de seguridad, que aún intentan dar con el paradero del jefe de una de las bandas criminales más peligrosas del país. Alerta máxima en Ecuador. El ejército patrullará las calles durante los próximos 60 días, luego de que el gobierno dictaminara el estado de excepción este lunes. El hombre más buscado de Ecuador no es un recluso cualquiera, es el líder de la banda criminal Los Choneros. Adolfo Macías, conocido como Fito, es un poderoso criminal con vínculos con el cártel de Sinaloa en México, que desapareció de una cárcel de alta seguridad, donde cumplía una condena de 34 años por narcotráfico y asesinato. La búsqueda continúa para determinar si efectivamente se fugó de la prisión. Mencionar que ahí se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este centro de rehabilitación social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa en la investigación, pero para esto yo debo mencionar. Efectivos del Ejército y de la Policía han realizado redadas en las cárceles del país. Un video muestra a los detenidos en un centro penitenciario antes de ser sometidos a una inspección de armas. Las medidas han provocado disturbios en las prisiones y en las calles del país. 4 policías fueron secuestrados. El presidente de Ecuador respondió imponiendo un toque de queda de 60 días con el objetivo de combatir la violencia de las pandillas que se ha disparado en los últimos años. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. En la violenta ciudad de Guayaquil, sede del penal de donde se fugó el peligroso criminal, algunos creen que las medidas llegan tarde. Bueno, de solucionar no va a solucionar porque yo creo que las mismas leyes habría que cambiar, habría que hacer muchas cosas, pero en algo va a aplacar, creo yo, la delincuencia en la noche más que nada. El control sobre las cárceles es la prioridad del gobierno, pero hay preocupación porque esto no sea suficiente para detener el creciente poderío de grupos criminales. Y analizamos ahora el tema con Fernando Carrión, profesor emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, en Quito. Gracias por estar acá con nosotros en DW. El presidente Daniel Noboa prometió intervenir el sistema penitenciario y construir cárceles de máxima seguridad para aislar a los presos más peligrosos. Lo que estamos viendo ahora es una respuesta a ese plan de Noboa que ha originado toda esta crisis. Una cuestión previa antes de la entrevista. Hace una hora se tomaron uno de los canales de televisión más importantes del Ecuador. La situación en el país es francamente muy compleja. El presidente Noboa tenía que entregar en esta semana una propuesta para el sistema carcelario y empezar a construir 2 cárceles, una en la zona amazónica y otra en la costa. Sin embargo, todo esto que acaba de aparecer en este fin de semana me parece que modifica sustancialmente la situación. Bueno, usted me lo acaba de decir, es una situación bastante crítica. ¿Cuál es el impacto político que tiene todo esto en el gobierno del presidente Noboa? Pues yo creo que hay un impacto político muy complejo, porque el presidente Noboa no tiene ni siquiera 2 meses, tiene 1 mes y medio de gobierno y generalmente tienen 100 días de luna de miel y lo que ha ocurrido es que ahora se le rompió esa luna de miel, se acabó.
Y lo interesante es que no proviene de estructuras políticas, de partidos políticos, sino más bien de organizaciones criminales. Es un hecho absolutamente inédito. Una segunda cosa, la semana pasada el presidente envió un conjunto de preguntas a la Corte Constitucional para abrir lo que sería una consulta popular. De las 11 preguntas que presentó, 10 eran sobre seguridad y una sobre economía. Lo que ocurre es que ahora, con la crisis esta, la consulta también se modifica sustancialmente y ahora el tema central de la consulta es la extradición, porque la gente lo que quiere es que estos cabecillas se vayan de aquí. Y la tercera situación es que el presidente en su campaña electoral ofreció lo que denomina el Plan Fénix. Me da la impresión que el Plan Fénix ahora se viene abajo también porque los resultados no son positivos. Profesor Carrión, ¿qué es lo que ocurre en Ecuador? El Estado toma el control de las cárceles donde hay 31.300 personas presas. Es parte de una estrategia de seguridad que además los últimos 3 gobiernos han prometido sin éxito. ¿Por qué es tan difícil romper el nexo directo entre cárceles y violencia? Porque lo que ha habido es un cambio sustancial desde hace aproximadamente 6 años, desde el 2016. Ahí se estableció un acuerdo con el gobierno y las estructuras criminales para que las personas privadas de la libertad no se clasifiquen en los penales de acuerdo a la gravedad de la pena, sino que se ubiquen en los lugares donde están ya estas estructuras criminales funcionando. El caso de la penitenciaría del Litoral, que es la más grande del país, tiene más o menos el 30% de las personas privadas de la libertad en el país. Ahí son 12 pabellones. Cada pabellón es manejado por una de estas organizaciones criminales. Y cuando entra una nueva persona, según su adscripción a este grupo, va a ese pabellón. Y eso ha hecho que tengamos primero conflictos internos en el sistema carcelario y luego se establezca una relación muy estrecha entre la dentro y la afuera de la cárcel. Hoy día las cárceles en el Ecuador no son lo que siempre se dijo universidades del delito, sino son fábricas u oficinas del delito que se cometen fuera de las mismas. Terrible lo que cuenta. Muchísimas gracias, Fernando Carrión, profesor emérito de Flaxo. No, muchas gracias a ustedes. Y por supuesto nosotros seguiremos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Ecuador, también de lo que está ocurriendo en el canal de televisión en Quito para llevarles a ustedes la información. Seguimos. En Perú, una corte de apelaciones se ratificó este martes la condena de 4 años y 6 meses de prisión por tráfico de influencias a Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori. Sin embargo, el también excongresista, aquí en imágenes de archivo, seguirá libre ya que el nuevo Código Penal suspende la ejecución de la pena de cárcel cuando ésta es inferior a 5 años. La Fiscalía había acusado a Fujimori de tráfico de influencias a partir de un video donde negociaban el respaldo al entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski en un juicio político en su contra que haría el Congreso a cambio de favores políticos. Hablamos ahora de economía con Juliana González. Muchas gracias, Silvia. Vamos a hablar específicamente del reporte del Banco Mundial y es que según la economía mundial se ralentizará por 3er año consecutivo en este 2024 y se encamina hacia su semestre de crecimiento más débil desde principios de la década de 1990. El Banco Mundial prevé una desaceleración del crecimiento global para los próximos años. En el informe Perspectivas Económicas Mundiales, publicado este martes, se habla de un crecimiento de apenas un 2,4% para 2024. El Banco Mundial prevé que en la India, el país más poblado del mundo, la economía crecerá un 6,4% este año. En China solo crecerá un 4,5%, un 0,7% menos que el año pasado. En Estados Unidos se espera un crecimiento del 1,6% debido al fortalecimiento de la economía y a la caída de la inflación. La economía japonesa crecerá algo menos del 1% y en la eurozona un 0,7%. Hay una marcada desaceleración. Este año veremos un crecimiento más débil en las economías avanzadas, como China, motor de la economía global, con repercusiones para el resto del mundo. El mayor problema es el debilitamiento de la inversión y del comercio en todo el mundo.
Así que necesitamos más actividad del sector privado, además de un repunte de la inversión y del crecimiento del comercio global. A pesar de la incertidumbre mundial y de los elevados tipos de interés, el Banco Mundial recomienda a los países que inviertan para revitalizar el comercio mundial y el crecimiento económico. Una tarea compleja y ampliamos este reporte con el análisis desde Nueva York de nuestra compañera Ana Nieto. Ana, qué gusto saludarse. ¿Qué dice el informe de las perspectivas de América Latina y el Caribe en particular? Pues el Banco Mundial espera para esta región una ligera recuperación con un crecimiento conjunto del 2,3% para este año y de 2,5% para el año 2025. Es una mejora con respecto al 2,2% del año 2023, un año en el que hubo un bajo crecimiento debido a las presiones inflacionistas, las altas tasas de interés, la desaceleración del comercio mundial y las condiciones climáticas adversas. Algunos de estos problemas se van a mantener todavía este año. Y si en el año 2023 las economías de Brasil y México crecieron más de lo previsto, para este año no se espera que esto ocurra. De hecho, se espera una menor expansión en estos dos grandes países. En el lado del avance económico se espera un mejor desempeño de las economías de Colombia, de Chile y de Perú, que va a dejar atrás este último año de contracción económica. El Banco Mundial, eso sí, avisa de riesgos a corto plazo, de los que vienen de las guerras, de los que vienen de la inflación de otros países y políticas monetarias restrictivas y de la desaceleración de China. Ana, sin embargo, el economista jefe del Banco Mundial tiene una frase lapidaria y es que habla de que los años 20 de este siglo pueden ser considerados como una década de oportunidades perdidas si no se cambia de rumbo. ¿Cómo se hace este cambio? Bueno, Lindsey Hill, el economista jefe del Banco Mundial, ha alabado la resiliencia de las economías porque, dado la inflación y las subidas de las tasas de interés, no se han registrado grandes recesiones, pero ahí se acaba todo lo positivo que tiene que decir realmente. Dice que la previsión es oscura y ha lamentado las bajas expectativas que hay para una década que tenía que ser transformativa. Tenemos por delante los objetivos del año 2030 de acabar con la pobreza extrema, de reducir las emisiones de gases de efectos invernaderos a la mitad. En vez de esto, estamos ante el menor crecimiento de media década desde los años 90 y hay más pobres ahora que antes de la pandemia. Para darle la vuelta se necesita mucha inversión y se hace énfasis en la inversión que hay que hacer en la transición energética. Tiene que haber mayor flujo de comercio mundial, mayor flujo de capitales, mejorar las posiciones fiscales de los gobiernos y establecer unas disciplinas presupuestarias, además de reforzar la calidad de las instituciones. Todo una serie de desafíos. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis. Sí. Gracias, Juliana. Y el precio del dólar estadounidense en el mercado informal de divisas de Argentina batió este martes un nuevo récord y se colocó en los 1.120 pesos por dólar para la venta, el llamado dólar blue, al que se vuelcan los ahorristas ante las restricciones para acopiar divisas en el mercado oficial, subió un 6,67%, tanto para la venta como para la compra, donde se situó en los 1.070 pesos argentinos por dólar. El ejecutivo del país suramericano llevó a cabo en diciembre una devaluación oficial del 50% de la moneda oficial, con el objeto de reducir la brecha cambiaria, lo que se mantuvo hasta la semana pasada. Y nos vamos a Estados Unidos, donde la principal feria de tecnología de consumo del mundo, la CES, comenzó en Las Vegas. Y como era de esperarse, la inteligencia artificial centra todas las miradas. Nos lo cuenta desde allí Benjamín Álvarez, nuestro enviado especial. CES en Las Vegas es la feria tecnológica más grande del mundo. Más de 4.000 expositores de todo el mundo están acá presentando las últimas tecnologías. Y aunque hay varios temas que se tratan acá, varios productos, hay uno que tiene especial importancia, la inteligencia artificial. Pasando de autos a refrigeradores, a electrodomésticos, mostrar cómo todas estas nuevas tecnologías pueden usarse de una forma interconectada para hacer la vida de cada uno de nosotros más fácil a futuro. Esta es la cara de la inteligencia artificial. El dispositivo de mesa WeHead tiene una sola cara. Una chica blanca, tipo asiático, cualquier color, cualquier edad. El mensaje es que la IA
es tan individual como todos. Y si te sientes un poco abrumado por la IA y no sabes si podemos confiar en la tecnología, este dispositivo busca calmar tus emociones tan humanas. Entiendo que algunas personas puedan sentirse un poco aprensivas ante la inteligencia artificial, pero estoy aquí para que las interacciones sean fáciles y agradables. Piensen en mí como un acompañante amistoso que puede proporcionar información útil, participar en conversaciones y ofrecer una perspectiva diferente. Suena bien si eres un experto en tecnología, ávido de nuevos dispositivos, pero incluso la cara más amigable no despeja la preocupación ante los ciberataques provocados por la IA. Noticias falsas escritas por la IA y otras amenazas para las que la sociedad no está preparada. En CES, estas cuestiones han pasado a un segundo plano, porque la IA ya está en todas partes. Ya la tienes en muchos de los dispositivos que estás usando, ya sea que tengas un teléfono contigo o tal vez tu Apple Watch o cualquier otro. La IA está empezando a estar realmente en todas partes. Y cuanto más se incruste, menos lo verás. Se volverá más humana en su funcionamiento. La IA ayuda en las computadoras, los automóviles, los teléfonos. Pero las grandes interrogantes siguen sin respuesta. Bueno, pero van los avances bastante rápidos en ese tema y no es la única noticia de la jornada. Silvia. Así es, vamos nosotros ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. Donald Trump llegó este martes a la Corte Federal de Apelaciones de Washington, que examinará su petición de inmunidad penal como expresidente. Los abogados de Trump instan al tribunal a desestimar los cargos por los que se le acusa de haber intentado anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Las juezas se mostraron escépticas ante la solicitud y se espera que se pronuncien sobre el caso en las próximas semanas. Un forense ha anunciado que Sinead O'Connor murió por causas naturales. La cantante irlandesa fue hallada inconsciente en su domicilio en el sur de Londres el pasado mes de julio. O'Connor, que falleció a los 56 años, saltó a la fama en todo el mundo con la canción compuesta por Prince, Nothing Compares to You. Fue además muy controvertida por sus críticas a la Iglesia Católica. 2023 fue el año más caluroso registrado y es muy probable que haya sido el más cálido de los últimos 100.000 años. Según los científicos del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, la temperatura superficial promedio global alcanzó los 14,98 grados Celsius el año pasado, superando el récord anterior establecido en 2016. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.